gloria y su poder, grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Bendiciones. Qué bueno una vez más poder llegar a su hogar con este grupo familiar o grupo de vida, donde podemos nosotros estudiar la palabra junto con ustedes para poder hallar la voz de Dios a nuestra vida, para poder hallar la voz de Dios que viene con un consejo, que viene con una preparación de nuestro corazón para poder cada día estar mejorando nuestra vida en comunión con el Señor. Así de que bienvenidos a este tiempo de búsqueda de Dios, a este tiempo de estudio de la palabra. Bienvenidos a este tiempo donde Dios ministrará a nuestros corazones y a nuestras vidas. Bueno, y estamos aquí dándole gracias al Creador por su infinita bondad, por su infinito amor, porque nos ayuda, porque es maravilloso poder estar estudiando su palabra. Y ahí donde usted está, vamos a tener ese tiempo para estudiar la palabra del Señor. Y queremos que vayan buscando desde ya en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Y ahí, como lo dijo el pastor, estamos viendo este tema tan especial, cómo crecer por medio de las pruebas. Uno diría, suena como ilógico, crecer en medio de las pruebas cuando tengo dolor, aflicción, bueno, no sé de qué forma pudiesen venir las pruebas, pero hoy vamos a explicar eso, cómo crecer en medio de las pruebas. Ilógico para los que aman a Dios no es, ilógico es para aquellos que no conocen de Dios, amén. Entonces, diga, pastor. Y que esta cuestión de las pruebas a nadie nos gusta, ¿no? A nadie nos gusta, seamos creyentes o no seamos creyentes en Dios, a nadie nos gustan las pruebas. Nomás en el colegio nos decían, hay una prueba, o sea, hay un examen, y ya pegábamos el grito diciendo, profe, usted no avisó, profe, dejémoslo para otra semana, profe, mire que no me preparé, y mil excusas queremos sacar porque le queremos huir a las pruebas. Así es, pastor. Entonces, vamos a leer la palabra del Señor, como lo dije antes, en primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 14. Y dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amén. Qué poderosa palabra que nos lleva a estar muy conscientes de que las pruebas vienen siendo un instrumento de bendición para nuestras vidas. Amén. ¿Por qué no oramos? Y le pedimos en este momento al Señor que sea Él hablándonos, que sea Él direccionándonos de tal manera que nosotros podamos decir, puedo comprender el motivo por el cual me llegó tal prueba, o hoy estoy pasando por una prueba. Padre bueno, que estás en los cielos, en este momento nos queremos acercar a ti, mi buen Dios, para suplicarte que seas tú hablándonos de manera especial. Permítanos, Dios, oír tu voz a través de esta reflexión, a través de esta palabra. Permítanos, Dios, que allí en cada hogar, en cada familia, tu palabra sea contundente, ministrando al corazón, al alma y al espíritu de cada uno de aquellos que pueden participar de ella en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tenemos un deseo en nuestro corazón, y es que como creyentes aprendamos a ver las pruebas como una oportunidad para crecer. Sería muy bonito que colocaras ahí en tu estado en las redes sociales o por Instagram, bueno, no sé cuál uses, para que podamos escribir las pruebas como oportunidad para crecer. Amén. Que es bonito. Cuando estamos hablando de las pruebas, podemos decir que es un instrumento divino para el crecimiento. Amén. Las pruebas, un instrumento divino para el crecimiento. No siempre las pruebas vienen para dañarnos. No. Las pruebas, hay una diferencia fuerte entre prueba y tentación, ¿no? Que algún día podríamos hablar del tema. En este caso, las pruebas las estamos viendo como algo que viene de parte de Dios. Así es, pastor. ¿Sí? Para hacernos crecer,
pero en algún momento vienen momentos difíciles también de parte de Satanás para dañar nuestra vida. Entonces hay que discernir también en qué parte y en qué estamos recibiendo. Entonces la prueba podemos decir que es un instrumento divino para el crecimiento. La vida cristiana empieza con el nacimiento espiritual, y esto hay que dejarlo claro, que nosotros nacemos espiritualmente y nacemos a un proceso, o entramos en un proceso. Cuando el Señor se encuentra con Nicodemo, le entrega esta porción de este diálogo, hablando con este hombre que era un muy estudioso de la palabra, muy estudioso de la ley en ese momento, y le dice el texto en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3 al 5, de la siguiente manera. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El plan de Dios es nacimiento, crecimiento y madurez. Wow, pastor, espiritual. repita eso otra vez. Amén. Porque tenemos que tener claridad Amén. en Sí. nuestra vida cristiana. El plan de Dios es nacimiento, crecimiento y madurez. Amén. ¿Sí? Entonces, no podemos saltarnos ninguno de los conductos. Hay gente en la iglesia que no ha nacido de nuevo. Eso suena fuerte. Así, Hay gente caminando en el Evangelio sin nacer de nuevo, Dios santo. queriendo ser creyentes, pero no han nacido de nuevo. Y ese nuevo nacimiento es un cambio radical en nuestras vidas. Es una decisión a entregar mi vida a ese nuevo nacimiento. Pero también existe en el desarrollo algo que se llama crecimiento. Y usted y yo necesitamos esforzarnos cada día más y más por crecer. La Biblia dice, y nos da un tope, a la estatura de Cristo. Amén. O sea que hay una meta a alcanzar, la estatura de Cristo, ese crecimiento, y cuando alcanzamos ese crecimiento, vamos hallando la madurez. Entonces, esto es un conjunto de cosas. Necesitamos nacer, necesitamos crecer, pero necesitamos madurar. ¿Y qué hace Dios para hacernos madurar? Vienen las pruebas. Así A es. través de las pruebas nos ayuda para madurar. ¿Y a quiénes usa Dios, pastor, Amén. para hacer ese hermoso proceso? Dios usa la Biblia, Amén. su palabra, amén. Dios usa la iglesia a donde asistes y también usa a otros creyentes para hacernos madurar. Cuando hablamos de que Dios usa la Biblia, es leyendo la palabra, aplicando la palabra, estamos madurando, estamos creciendo. La iglesia, ahí en la iglesia nos nutrimos, en la iglesia por la necesidad de congregarnos, por la necesidad de compartir unos con otros. Y ahí estamos nosotros creciendo. Y dice que usa a otros hermanos o a otros creyentes muchas veces para que nos den doctrina, para que nos instruyan en la palabra. Pero mire que también usa a otros creyentes, y esos creyentes que son difíciles de amar, esos creyentes que como que no me caen muy bien. Ahí Dios también está trabajando nuestra madurez. Ahí Dios está trabajando nuestro carácter. Ahí Dios está trabajando nuestra humildad. Ahí está Dios trabajando nuestro compañerismo y mil cosas más. Entonces, algo claro es que Dios no desaprovecha oportunidad para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a madurar en el caminar con Él. Dios también usa las pruebas para llevarnos a la madurez. Así como usa la Biblia, la iglesia y otros creyentes, Él también usa las pruebas para llevarnos a una madurez. Yo creo que para probar de qué estamos hechos realmente. Claro. ¿En qué está puesto nuestro cimiento cristiano? Mira, y es que es muy fácil de comprender. Dios es Padre, Dios es nuestro Padre. ¿Cómo actuamos nosotros con nuestros hijos para enseñarlos a madurar, para enseñarlos a crecer? Y entonces le ponemos una prueba. Entonces, hagan solito, se dice, cuando comienzan los niños a andar, un solito ahí, y el niño se para solito ahí, ¿cierto? Después lo llamamos y venga, y es una prueba, un paso. Así comienza el Señor a llevarnos a nosotros, de paso en paso, y Dios nos va teniendo y nos va ayudando para que nosotros vayamos desarrollándonos. Entonces viene una prueba, ve el primer paso, viene otra prueba, llegues aquí, está este lugar, y así hace Dios con nosotros, nos va probando para ayudarnos a crecer. Esa es la función de Papá Dios también. Bueno, entonces vamos a ver ahora algunas verdades sobre las pruebas, para que usted pueda hoy identificar si lo que ha vivido es una prueba o ha sido una tentación del enemigo. Sí, hay que ubicarnos ahí también. Algunas verdades. Algunas verdades sobre las pruebas. La primera, es como una pregunta, ¿no, pastor? ¿Por qué los creyentes atraviesan pruebas?
si yo soy un hijo de Dios, Si yo Dios cumplo mis hábitos. si Dios está conmigo, si yo voy a la iglesia, si yo oro, si yo intercedo, diezmo y ofrendo, y yo también canto, y yo también leo la Biblia, y soy un buen hijo, soy un buen padre, ¿Por qué los creyentes atraviesan pruebas? En la carta que estamos leyendo, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versículo 12 dice, amados, o sea, le está hablando a alguien muy cercano, el apóstol, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Es decir, no podemos sorprender. Es algo normal que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Esto es iglesia, amados. Las pruebas no nos tienen que sorprender. Las pruebas no nos tienen que desubicar. Las pruebas es algo normal dentro de la vida de la iglesia, dentro de la vida del creyente como está. Por eso dice la palabra, no os sorprendáis. no os sorprendáis. ¿Sí? Vemos también, pastor, que los creyentes tienen pruebas porque vivimos en un mundo de pecado. Entonces tenemos que ser probados aquí para poder ir allá. Claro. ¿Saben? Entonces somos parte, y debemos reconocerlo, que somos parte de una raza caída. Lamentablemente, ¿sí? Desde Adán. Sí, Somos parte de esa raza caída, y Romanos lo expresa en la carta, en el capítulo 3, versículo 10 al versículo 12, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, como somos parte de esa raza caída, Dios tiene que perfeccionarnos. Dios tiene que santificarnos, Dios tiene que levantarnos, y para eso usa las pruebas para moldear nuestra vida al deseo que necesita o quiere de cada uno de nosotros, a alcanzar la estatura de Cristo. Para eso usa muchas veces las pruebas, porque estamos contaminados. Amén. Estamos dando respuesta a la pregunta ¿por qué los creyentes atraviesan pruebas? Y dijimos porque vivimos en un mundo de pecado, pero también podemos decir porque vivimos en un mundo de conflicto y desastres naturales. Sí. Entonces, al estar acá y el venir esa circunstancia al territorio, al lugar donde estamos, pues vamos a ser afectados nosotros también. Y ahí es donde Dios dice, bueno, vamos a ver cómo se comportan si yo hago que haya una inundación. Sí. Vamos a ver cómo se comportan si existen enfrentamientos entre personas. Vamos a ver cómo están mis hijos para comportarse allí. Entonces, ¿por qué los creyentes atraviesan pruebas? Porque vivimos en un mundo de conflictos, de desastres, vivimos en un mundo de crimen, de enfermedad, de muerte. En ese mundo tiempo, vivimos. pastor, Sí. estamos siendo probados a través de la ¿Del pandemia. Claro que sí, pastor, siendo probados. Sin afirmar y sin, por supuesto, dejar entonces que los que han muerto entonces no han pasado la prueba. No. No, para nada. No, para nada, no. Pero los que estamos aún acá, estamos siendo probados de cómo va esto. Amén. Ya los que han muerto es porque Dios lo ha decidido de esa manera. Y que es un medio de transporte para, hablando de los creyentes, para llevarnos al cielo. Amén. ¿Sí? Dios nos puede llevar al cielo de 1000 maneras, y una de esas podría ser una pandemia. Entonces, es simplemente ¿por qué los creyentes atraviesan pruebas? Porque estamos en este planeta, en este mundo. Según Hebreos, sí, capítulo 9, versículo 27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Es decir, va a llegar el momento en que vamos a tener que partir, y nosotros debemos estar preparados para esa partida. No nos puede sorprender el momento de la prueba, no nos puede sorprender, porque en una de estas, Dios dice, listo, se va. Entonces viene una prueba y tenemos que soportar una enfermedad terminal. Viene una prueba y tenemos que pasar por una situación de crisis, y en esa prueba Dios nos lleva. ¿Sí? Así es. Así de sencillo. Estamos diciendo, los creyentes atraviesan pruebas en algunas ocasiones también debido al poder de Satanás. Y este poder de Satanás, Dios lo presenta en nuestro enemigo, y es nuestro enemigo, nuestro adversario, lo presenta la Biblia. Por lo tanto, tenemos un adversario, y ese adversario se llama Satanás. Y nosotros debemos ser muy conscientes de que tenemos una lucha contra él permanentemente. Y en la palabra encontramos algunos personajes como Job, y el ataque que Job tuvo de parte del diablo, y cómo el diablo tiene que presentarse delante de Dios, y hablan de Job, y el Señor le dice, ¿no has contemplado a mi siervo Job? Y Satanás le dice, hombre, pero es que usted lo tiene así, lo tiene bendecido, lo tiene así. Entonces
pide permiso para poderlo tocar. Y Dios da permiso, abre la puerta para que el enemigo pueda entrar al territorio de Job, al entorno de Job, y viene y es probado. Viene y es probado. Entonces debemos ser conscientes de esto, de que si Dios permite, va a utilizar lo que sea para probarnos. Amén. Y en este caso vemos a Job siendo probado. A Job, porque ese fue el hombre que Dios le dio permiso, amén, a Satanás para que lo tocara, pero le digo, ¿no le vas a tocar? Su vida no se la va a tocar. Sí. Me hace el Y favor, así tócale lo que quiera. fue gradualmente como vino la prueba a Job. Impresionante. Ahí se conoce como nuestro adversario Satanás. Sí. Pero también la Biblia lo presenta como el león rugiente. Sí, señor. Como ese león rugiente, según la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice así. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, nosotros somos conscientes de que al lado nuestro, alrededor nuestro, está Satanás, como el león rugiente. Nos descuidamos un momento y él no lo desaprovecha. Por un lado, entonces debemos estar muy conscientes de esto. Es una lucha permanente, es un cuidarnos permanente. Y si Dios lo permite, Él puede tocarnos. Si Dios no lo permite, sencillamente no nos va a hacer nada. Pero entonces lo importante de esto es comprenderlo, ¿no? Así es, pastor. Estamos en esa lucha. Y muchas veces, o muchas veces, no siempre, nada ocurrirá en nuestra vida si Dios no lo permite. Sí. Nosotros podemos abrir la puerta para que el enemigo entre con un acto de pecado. O Dios simplemente abre la puerta para que nosotros seamos probados. Probados. Amén. Y dice su palabra que Él no nos va a dejar pasar por algo que no seamos capaces de soportar. Amén. Amén. Él no nos va a dejar, no en las que nos metemos nosotros, sino en lo que Él permite. Amén. Amén. ¿Por qué los creyentes somos probados? Podemos decir también que los creyentes son probados porque los creyentes van a chocar contra el mundo. Claro, porque cuando entramos a Jesús, entra Jesús en nuestro corazón, conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Amén. Entonces, ¿por qué vamos a chocar con el mundo? Porque en el mundo no está la verdad. Entonces está la verdad versus contra, podemos decirlo así, contra la mentira o contra la adversidad. Jesús advirtió respecto a este conflicto. Él lo advirtió en su palabra. Amén. Está la advertencia ahí. Y en San Juan, y usted quiero que apunte ese texto bíblico, San Juan capítulo 15, versículo 18 al 20, hay una advertencia de Jesús tan especial frente a que vamos a chocar contra el mundo. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea, tranquilos. Sí. A mí ya me aborreció, entonces no se les haga raro que a ustedes los aborrecen. Entonces no se sorprenda que un compañero de trabajo nos ataque, que un vecino nos ataque, que un X o Y familiar nos ataque. Porque el Señor lo advirtió, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos, dice el Señor, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces el Señor es muy claro al mostrarnos nosotros en dónde estamos ubicados. Así es, pastor. Estamos en medio de este mundo pecaminoso, en medio de este mundo caído, en medio de un sistema de pecado, y estamos ahí. Y el enemigo, el diablo, viene y nos ataca, el mundo nos ataca. ¿Sí? Y nosotros tenemos que enfrentarnos, pero hay una confianza segura, el Señor ya venció. Amén. ¿Sí? Y Él va como nuestro capitán, Él va como nuestra bendición, va frente de nosotros. Y podemos decir acá, los creyentes van a chocar con el mundo, pastor. Podemos decir que muchos han sufrido y hasta muerto por la causa de Cristo frente a ese choque, ¿no? Claro, tenemos los apóstoles, murieron por la causa de Cristo. Sí. Tenemos los patriarcas, murieron por la causa de Dios. Entonces uno dice, ¿y si eran hijos de Dios? ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios no los salvó? Es que sencillamente Dios nos quiere ayudar a crecer. ¿Y cómo no vamos a negar nosotros a esto? Si de pronto la corona de triunfo
El premio mayor es que en medio de la prueba seamos coronados de gloria y pasamos a la eternidad como mártires, como Esteban o como aquellos hombres que murieron por la causa de Cristo. Según Hebreos, donde habla de los generales de la fe, que llamamos, ¿sí? De los patriarcas de la fe, Hebreos capítulo 11, versículo 36 al 40 lo dice así. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Murieron esperando esa gran ciudad, ¿no? Murieron esperando la respuesta de Dios, y Dios les dio el premio mayor, los llevó al cielo. Amén. ¿Sí? Y dice el texto que estos fueron hombres de fe que entregaron su vida por la causa de Cristo. Cualquiera pudo haber dicho en ese momento, pero Dios no lo amaba porque lo dejó morir. ¿No? O podemos decir en este tiempo, Dios no nos ama porque nos dejó morir a un familiar, a un gran creyente, a un buen pastor. Amados, ¿sí? Que os lo vuelvo a decir, nosotros no sabemos si la corona de gloria sea entregada simplemente pasando la prueba, muriendo en ella, muriendo en ella. Tremendo, pastor, los innumerables cosas que experimentaron. Sí. Lo que dice aquí Hebreos, ¿no? Uy, no había puesto tanto cuidado en este texto, cómo enumera una las cosas. Y a veces nosotros pasamos por unas pruebas y nos echamos a morir. Que nos daría pena delante de estos hombres, favor, que son pastor, del mismo material suyo y mío, del mismo, sí, carne y hueso. Entonces contestamos la primera, ¿no? ¿Por qué los creyentes pasan por pruebas? Sí. Bueno, vamos con la segunda pregunta en este tema. ¿Por qué las pruebas del creyente son diferentes? ¿Por qué nosotros soportamos las pruebas de una manera diferente? ¿Por qué nosotros enfrentamos las pruebas de una forma diferente? Que hasta nosotros mismos nos sorprendemos. Sí, claro. En un momento antes de Cristo, o sea, cuando no teníamos a Cristo en nuestra vida, actuamos diferente frente a una prueba. Pero hoy actuamos de una forma totalmente contraria a lo que hacíamos antes. ¿Por qué? Porque primero no sufrimos solos. Hay un convencimiento Amén. tan perfecto y tan real de que no estamos solos. Y cuando lo vemos de esa manera, estamos hablando de madurez. Amén. Cuando lo podemos ver de esa manera, que en la prueba no estoy solo, ya estoy diciendo, estoy alcanzando madurez. Amén. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6 afirma lo siguiente: sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el Amén. ¿Por qué las pruebas del creyente son diferentes? Porque no sufrimos solos. Eso tiene que estar, eso es un punto clave en la vida del creyente. Amén. Y esto nos ayuda a crecer. Ya hemos nacido, ya estamos creciendo, necesitamos alcanzar solidez. Necesitamos alcanzar madurez, y para eso vienen las pruebas, y en las pruebas podemos decir, no estoy solo. También podemos decir, ¿por qué las pruebas del creyente son diferentes? Porque llegamos a ser participantes de los sufrimientos de Cristo, y eso está claro en que el ejemplo nos dio y nos marcó un camino y un derrotero por el cual nosotros debemos caminar, y sencillamente llegamos a ser participantes de esos mismos sufrimientos por la causa de Cristo. En la primera de Pedro capítulo 4 que estamos estudiando, en el versículo 13, dice que en medio de las pruebas, dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es decir, sufrimos ahorita, pero viene un premio. Amén. Viene un premio, la revelación de su gloria para nosotros, la coronación de bendición para todo creyente que pueda soportar la prueba y pasarla en victoria. ¿Por qué las pruebas del creyente son diferentes? Podemos decir también, incluso, que en medio de esa prueba podemos hallar gozo en la adversidad. Amén. Ese gozo en la adversidad es podernos, en medio de la crisis, adorar a Dios. En medio de la enfermedad,
exaltar al Señor. Amén, así En medio de la necesidad, poder nosotros decir, Él es mi proveedor, Amén. Él es mi sustentador, Él me ayuda, Él me acompaña, Él me bendice. Hechos de los Apóstoles nos dan a nosotros una preciosa imagen donde vemos a los apóstoles viviendo una crisis impresionante. Hechos 16:25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Todos conocemos el pasaje Creo que completo, hace ¿no? unos días anteriores cuando hablamos del tema de dar gracias y eso, hablamos de ellos dos que en medio de esa situación dieron Cantaban gracias. himnos, Amén. glorificaban a Dios, estando en la cárcel después de haberles pegado, los metieron allá al último calabozo, los amarraron y allá cantaban y los presos los escuchaban que ellos adoraban a Dios. Me imagino los inconversos, los no creyentes, los presos diferentes decían, hombre, esta gente cantando a Dios, mire cómo sangran sus brazos, sus manos, su espalda, y cantándole a Dios, glorificando a Dios. Si por causa de ese Sí. Dios es que están acá. Exacto, pero nosotros los creyentes pasamos las pruebas de una manera diferente y estos hombres están adorando a Dios. Y viene Dios y los rescata de ahí de una forma sobrenatural. ¿Por qué las pruebas en el creyente son diferentes? Después de nuestras pruebas, porque sabemos que después de nuestras pruebas vendrá la gloria. Amén. Pero también podemos decir que hay un plan en nuestras dificultades. Amén. Sí, Dios Hay un tiene. plan en nuestras dificultades. Dios tiene un proyecto. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. La Biblia narra un texto hermoso que dice, tengo unos planes contigo. Amén. Yo conozco, sé los planes que tengo contigo. Entonces, una prueba puede venir dentro de ese paquete hermoso de planificación que Dios tiene para con el ser humano como tal. Nosotros debemos aprender a confiar que hay un plan en medio de las dificultades, que no es todo malo, que no es porque Dios no nos ame, sino que Dios tiene un plan. Según Romanos 8:28 dice así. Esto muy conocido. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces yo creo que ese es el texto que debemos tener Amén. como por debajito, pastor, de cuando llega la adversidad, lleva la prueba, decir, Señor, sé que todo lo que me acontezca es por tu amor. Sé que todo esto me ayudará para bien. Y que después de esto, después de la prueba, vendrán las bendiciones. Las Viene la bendiciones. gloria, viene el premio, viene la bendición. Después de nuestras pruebas vendrá la gloria. Según Romanos, el capítulo 8 que estamos leyendo, versículos 17 y 18 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así Es decir, viene un premio impresionante, que estos sufrimientos en el momento que son pasajeros no es comparado con la gloria impresionante que viene de parte de Dios. Por eso no nos podemos rajar, Sí. por eso no nos podemos quebrar, por eso no nos podemos descarriar, por eso no nos podemos apartar del caminar con Dios por causa de una prueba. Sí. Todo lo contrario, sabemos que la prueba nos está fortaleciendo, la prueba nos está purificando, la prueba nos está ayudando a crecer, porque Dios tiene un premio maravilloso de gloria y de bendición para aquellos que podamos resistir las pruebas. Contestemos la siguiente pregunta. ¿Cómo reaccionan los creyentes maduros a sus pruebas? Pues ahí lo vamos a ver. Amén. Sí, de pronto alguno se va a excusar y dice, no, yo todavía no soy un creyente maduro. Pero si tú eres un creyente maduro, debes saber cómo reaccionar. Y hoy vamos a ver acá y responder esa pregunta. Primera carta de Pedro, Que estamos capítulo estudiando. 4, versículo 14, ahí en el texto dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Cuando pasamos la prueba, estamos glorificando al Señor. Y el Señor dice, soy bienaventurados. Sí, Señor. Soy bienaventurado cuando viene el momento de la prueba. Es decir, sintámonos dichosos que hemos sido escogidos por Dios para representarlo frente a este mundo. Amén. Para representarlo frente a una prueba. Entonces dice, este aguanta. Mira, imagínese usted que en el barrio donde usted vive van a haber unas pruebas atléticas. Y van a escoger algunos hombres, mujeres, personas de allí que vayan a representar ese barrio.
para esa prueba atlética y lo escogieron a usted, ¿cómo se siente? ¿Honrado? Claro. Con Dios es igual. El texto nos está diciendo que debemos sentirnos bien bendecidos, bienaventurados cuando somos escogidos para ser probados. Bienaventurados incluso cuando se sufren insultos. ¿Sí? Bienaventurados incluso cuando vienen a nosotros cada prueba que llega permanentemente. Ahí somos bienaventurados. Oiga, pero qué bienaventuranza hay o qué bendición hay de que me insulten. Claro, Dios lo está probando y Dios va a mostrar al mundo, al diablo, a la carne y a nosotros mismos que somos capaces de pasar una prueba cogidos de la mano del Señor. Amén. Y tenemos que reconocer aquí cuando somos bienaventurados que Dios está con nosotros en nuestras pruebas. Amén. Él la permite, pero no nos abandona. Él está ahí para ayudar. Eso es lo precioso de esto, ¿no? ¿Cómo reaccionan los creyentes maduros a sus pruebas? Los creyentes pueden tener pruebas de orden económico. En diferentes áreas, ¿sí? Entre ellas, Señor. de orden económico. Y a veces a nadie les gusta que nos metan con la chequera, que nos metan la mano al bolsillo, que tengamos que enfrentar momentos difíciles en la economía. Esto nos desubica, esto nos afecta y algunas veces tomamos lamentables decisiones financieras y esto nos lleva a tener una prueba económica. Sí, señor. Porque algunas veces lo hacemos de esa manera. Algunas veces las condiciones financieras están fuera de nuestro control. Vamos a hablar de la pandemia, ¿sí? Algunas veces porque nosotros hicimos mal negocio, ¿sí? Una mala decisión. Tomamos malas administraciones también. Amén. O algunas veces es porque no tenemos el control de toda la área financiera y viene la pandemia y dice hay que cerrar. Entonces se quebraron los restaurantes, se quebraron las empresas, se quebraron. Y esta dificultad económica se convierte en una prueba. En una prueba. Pero tenemos testimonios grandes. Amén. De que en medio de eso que pasó, pastor, de que la economía desciende, de que muchas entradas económicas son cortadas, la mano del Señor estuvo ahí. La mano de Jehová, el Señor, estuvo en medio, amén, de ese momento. Las pruebas de orden económico nos enseñan a cuidar y a dar. Sí, Y señor. lo hemos comprobado. Entonces vemos gente haciendo ¿cómo se llama esto? Racionando el mercado. ¿Sí? Porque estamos en pandemia, estamos en una prueba. Sí, Entonces señor. cuidemos, guardemos, tasemos. Hagamos una provisión. Sí, pero Siempre también nos enseñó a dar. Amén. Entonces golpeaban a nuestra puerta personas en crisis y sacábamos una libra de arroz y la entregábamos. Sí, una panela. Hacíamos mercados, íbamos y lo llevábamos a aquellas personas que sabíamos que estaban en una condición más fuerte que la nuestra. Entonces, el ver cómo la iglesia se moviliza a esto, ver cómo el ciudadano se moviliza a esto, nos puede hacer comprender que las pruebas de orden económico nos enseñan a cuidar y a dar. Eso sucedió en la iglesia, en el tiempo de la iglesia primitiva. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Vemos a Pablo escribiendo en la iglesia que está allí en Filipo. Y le está diciendo, hombre, cómo me gozo que ustedes hayan podido en este momento comenzar a bendecirme, a cuidar de mí. ¿Sí? Dice, y que lo hacían y estaban esperando esa oportunidad. ¿Qué estamos viendo? Que en un momento de crisis económico, como está pasando el territorio, en un momento de persecución, vemos cómo la iglesia se unió para bendecir el apóstol. Amén. Los creyentes pueden atravesar pruebas en cuanto a la salud. Entonces, ¿cómo relacionamos los creyentes maduros a una prueba? Cuando hablamos de la prueba económica, pero también cuando hablamos de la prueba de salud. ¿Cómo actuamos nosotros cuando se meten con la salud personal? La salud de mi hijo, la salud de mi padre, la salud de mi familia. Amén. ¿Cómo actuamos nosotros en ese momento? Podemos decir que los problemas de salud, pastor, a menudo nos enseñan a tener empatía y a orar unos por otros. Mira, esto del COVID que estamos viviendo en este tiempo, mientras no nos haya dado, nosotros sí estamos muy pendientes del tema, preocupados por el tema, pero es diferente cuando uno ya lo vivió, porque se puede uno identificar con aquellos que están viviendo esa crisis. Sí, señor. Y lo mismo sucede con las drogas, lo mismo sucede con el alcoholismo, ¿sí? Con una enfermedad terminal como el cáncer, mientras no nos llegue a nosotros, lo estamos viendo allá, pero ya cuando nos toca vivirlo, es ya diferente. es diferente. Entonces los problemas de salud a menudo nos enseñan a tener empatía
y a orar por otros, Amén. porque nos podemos identificar. Los creyentes pueden atravesar también pruebas relacionadas con sus familias. No solamente, o sea, se toca el área económica, el área de la salud, bueno, el área en otras áreas, pero también se puede tocar el área familiar, pastor. Incluso los fieles con frecuencia sufren en este aspecto, incluso los pastores. Sufrimos dificultades en casa, dificultades con la familia, en todas las áreas. Amén. En las dificultades familiares, área económica con la familia, dificultades en salud, conflictos entre familia como tal, discusiones y toda esa clase de dificultades las vimos. ¿Cómo soportamos esas pruebas? ¿Cómo enfrentamos esas pruebas como creyentes? Estoy diciendo, estas pruebas nos enseñan a regocijarnos en la familia de Dios, ¿sí? Cuando estamos en dificultad con la familia, bien sea con la familia de iglesia o bien sea con la familia nuestra, entonces estamos diciendo hay que regocijarnos en alguien y nos terminamos apoyándonos con un hermano de la iglesia, nos terminamos apoyándonos como familia y nos unimos para derrotar esta crisis que está llegando o esta prueba que está llegando a mi casa, llámese salud, llámese financiera, llámese de convivencia, y estamos uniendo. Esto nos lleva a unirnos, esto nos lleva a buscar creyentes fortalecidos en el Señor. Amén. Para que nos apoyen, y por eso la necesidad de vivir en comunidad uniditos. Amén. Amén. Buscando la presencia del Señor. También otra dificultad en medio de la prueba, o sea, como la vivimos o que le puede llegar al creyente, es en el área de tener problemas emocionales, pastor. En esa área también podemos decir, cuando hay conflictos de autoestima, ajá, de identidad, problemas de que nadie me quiere, todos me odian, problemas que afectan nuestras emociones en todos los miembros de la familia, porque eso no se da solo en el hombre o en la mujer, sí, se dan en los niños, en los adultos, total, en los jóvenes, en el de la tercera edad, se da ese aspecto emocional. Ahí también muchos acuden o piden ayuda en consejeros cristianos, y gracias a Dios damos por esa sabiduría que Dios, amén, ha dado a los consejeros cristianos, amén, que dan consejo a través de la palabra, no de su conocimiento o experiencia de vida, sino a través, como soporte, colocan la palabra. Entonces, ¿qué nos dice Dios ahí, no? Amén. ¿Qué nos dice Dios para soportar esta prueba de un problema emocional? ¿Qué nos enseña la palabra? ¿Qué nos indica el Señor? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo salir de esto? ¿Qué decisión debes tomar frente a...? Excelente. Entonces los problemas emocionales nos enseñan a descansar en Jesús también. Yo creo que todos los problemas nos enseñan a descansar en Jesucristo. Nos llevan a que no estamos solos. Amén. Nos llevan a que podemos enfrentar estas crisis cogidos de la mano de Dios, sabiendo que ya otros pasaron por ahí, sabiendo que Jesús ya pasó por ahí, y sabiendo que somos bendecidos o bienaventurados cuando estamos pasando por el momento de la prueba, porque hemos sido escogidos para ser probados y Dios se quiere glorificar en medio de las pruebas. Estamos terminando y podemos concluir diciendo así, con unas preguntas. Amén. ¿Cómo es la prueba? ¿Cómo le va en la escuela divina de las pruebas? Ahí. A usted, joven, a usted, mujer, varón, ¿cómo le va en la escuela divina de las pruebas? En esa escuela donde Dios nos tiene hoy, en esa escuela donde Dios permanentemente nos está introduciendo para saber cómo vamos a actuar nosotros. La pregunta es, ¿cómo nos va? Terminamos descarriados, terminamos peleando con Dios, terminamos peleando hasta con la sombra porque estoy pasando por un momento difícil. No se lo olvide, no está solo, Dios va con nosotros, Dios nos fortalece y nos bendice. La segunda pregunta que estaría ahí sería, ¿están sus pruebas mejorándolo o amargándolo? Sí, porque muchos en medio de la prueba erróneamente toman decisiones como no vuelvo a la iglesia. En medio de la prueba toman decisiones como decir, me aparto de la comunidad, me aparto de la familia, me aíslo y me vuelvo gruñón, me vuelvo pendenciero, ¿sí? Porque estoy pasando por una prueba. Vemos a los discípulos del Señor en la cárcel que en medio de la prueba estaban alabando al Señor. Sí, Señor. ¿Sí? Que soportaron las pruebas para salir en victoria de toda crisis. Entonces podemos concluir diciendo, mira a Jesús en las pruebas. ¿Cómo actuaba Jesús en las pruebas?
¿Qué hizo Jesús en medio de las pruebas? De las diversas pruebas que llegaron a su vida. Él lo entiende y se preocupa por usted. Entonces podemos ver a Jesús como actuó Él, pero podemos ver a Jesús hoy en medio de la prueba que viene a nuestro rescate. Amén. Que viene a nuestra ayuda. Amén. Es decir, no estamos solos en medio de la prueba. Y la prueba no es un motivo para apartarnos de Dios. La prueba es un motivo para acercarnos a Dios. La prueba es una oportunidad para crecer y avanzar en madurez. Amén, así es, pastor. ¿Por qué no oramos Amén. a Dios en este momento? Y le decimos, Señor, gracias, porque primero hablas a mi vida. La necesitaba esta palabra, posiblemente está diciendo un hermano, una hermana, un amigo, necesitaba esta palabra, vino de parte de Dios para no descarriarme, para no apartarme, para no pelear con Dios, sino todo lo contrario, para decirle gracias, mi Señor. Amén. Oremos a Él. Padre bueno que estás en los cielos, delante de ti nos colocamos en esta hora, diciéndote gracias, gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias por hablar a nuestras vidas en esta hora, por hablar a mi casa, por hablar a mi hogar, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque podemos comprender que quizás las pruebas que hoy estamos pasando están dentro de tu perfecta voluntad y es un medio por el cual tú nos ayudas a madurar. Es un medio por el cual tú nos ayudas a crecer. Es un medio por el cual tú nos llamas a acercarnos a ti, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de las pruebas hoy puedo comprender que es una oportunidad para acercarnos, que es una oportunidad para crecer, que es una oportunidad para verte glorificándose en medio nuestro. Jehová desde el cielo te pedimos que nos permitas discernir el momento de la prueba y nos permita crecer, Señor, nos permita madurar en medio de las pruebas, que no seamos inferiores al reto que tenemos a través de esta prueba. Todo lo contrario, Señor, que podamos levantarnos en victoria, cogidos de tu mano, Señor, para salir en bendición en medio de esta crisis. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, descansamos en ti y presentamos esa prueba de orden económico ante ti. Presentamos esa prueba de orden emocional, de orden sentimental, de orden espiritual, de salud, Señor. La colocamos delante de ti, Señor, y te suplicamos. Regálanos las fuerzas para levantarnos en victoria. Regálanos las fuerzas para salir de ellas en bendición. Cogidos de tu mano, Señor, creemos que tú eres nuestro respaldo, que tú eres nuestra solución, que tú eres nuestro pronto auxilio en medio de cada prueba, en medio de cada necesidad. Por ello te honramos en esta hora, por ello te alabamos y te glorificamos, porque tú vives y reinas en medio nuestro. Aleluya, amén y amén. Amén. El Señor es grande y poderoso y sé que esta palabra ha llegado a cada vida, a cada corazón y a aquellos que lo estábamos necesitando escuchar porque vienen las pruebas. Amén. Vamos a darle honra al Señor contándoles que ya casi se acerca nuestro congreso Mujeres Victoriosas, Victoriosas 2021. Están abiertas las inscripciones aún, permitiendo que usted se pueda inscribir de manera presencial. Tiene derecho a la camiseta del evento, a participar de las celebraciones y a una noche de gala que se ofrecerá en los días del Congreso. Mañana, muy puntualitos, chicos, 7 de la mañana, estaremos con el link de Iglesia Infantil a través de este canal. Un tiempo para glorificar a Dios, para que aprendas de Dios, para que hagas un trabajo manual, para que te aprendas los textos bíblicos. Un tiempo bien especial. Y invitándoles a todos para que estemos súper conectados. Si estás en San José del Guaviare, recuerda nuestros horarios: 7, 9 y 11 de la mañana. Estamos en ese tema tan bonito de crecer en medio de con los hábitos espirituales. Entonces Dios nos ha llevado a crecer, a estar en familia, a de manera personal sacar tiempo todos los días para nuestro Señor. Así es que muy conectados todos, que el Señor poderoso les bendiga grandemente, unidos en casa, estudiando la palabra y haciendo que su gloria permanezca. Que sea Dios bendiciéndolos en gran manera.